Gracias por venir. Claro. Bueno, la idea es hacer una especie de introducción y después, o también en el medio, no hay ningún problema. Por eso le pusimos encuentro de diálogo, para poder intercambiar algunas ideas. Queremos presentar algunas ideas para que se pueda, digamos, para que haya una base desde la cual podamos dialogar, si se da. Y la primera cosa que queríamos plantear es que vamos a hacer una posición, una postura situada. O sea, situada quiere decir desde acá, porque estamos acá. Entonces, vamos a hablar desde acá. Por eso pusimos el mapa, para que se vea que es situada, que estamos acá, ¿no? Un mapa que además tiene las proporciones reales de la superficie de los continentes y de los planetas. De los planetas. De los países. De formación profesional. Claro, la vida son los planetas. De los países, quiero decir. Ese mapa es estricto respecto de la superficie de cada país. Por eso deforma un poco la forma para respetar las superficies. Hay distintos tipos de mapas que intentan hacer eso. Este también. Este es un mapa que también respeta las superficies de los continentes y de los países. Estamos acostumbrados a que eso esté deformado y estos mapas intentan corregir eso. Este también. Pero bueno, la idea del mapa es solamente para enfatizar que este es un punto de vista situado acá. Porque situados son todos. El asunto es que es situado acá. Claro. En este espacio-tiempo que da una la idea es que si uno se sitúa en el lugar, como si trazara una carta natal, por ejemplo, que hay que situarse en el espacio-tiempo, en ese lugar donde uno se sitúa hay una cierta matriz dinámica de la energía. No es lo mismo la matriz que hay en este lugar que la matriz que hay en otros lugares. Por eso la carta natal tiene sentido, porque se dibuja para el lugar donde la persona nace, porque ahí hay una matriz diferente a la que hay en otros lugares. Entonces, el supuesto del cual vamos a partir, la hipótesis, es que si estamos acá, es porque acá hay una cierta matriz, que la energía no corre de cualquier manera, no corre igual que en otros lados, corre distinto, corre a la manera de acá. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos cuál es la manera en que la energía discurre acá? ¿Dónde nos podemos agarrar para eso? Y un hito al respecto, un elemento clave al respecto, es el mito, la mitología. También la historia. Pero la historia es más controvertida. En cambio el mito es un relato corto, sintético, directo, y nos da una cercanía muy estrecha con eso que nosotros llamamos matriz dinámica de la energía. Ahora, cuando uno se pone a pensar eso, dice, bueno, pero ¿cuáles son los mitos de acá? Porque si vamos a situarnos acá, vamos a buscar los mitos de acá, y no los mitos de otro lugar, donde hay otra dinámica de la energía, y por lo tanto está en cuestión que tenga algo que ver con nosotros y con esta dinámica de la energía. Y efectivamente, cuando nos pusimos a buscar con Ani esto, vimos que prácticamente nadie conoce los mitos de acá. Nadie los conoce. Y todos, en cambio, conocemos bastante bien algunos mitos muy importantes de otros lugares. Sobre todo de Europa. También algunos conocen los hindúes y otras cosas, pero los de acá no los conoce nadie. Muy poca gente, muy poca gente.
A tal punto que cuando empezamos esta investigación nosotros, a principios de los años 90, fuimos al Museo Etnográfico Nacional a preguntar qué había, Museo Etnográfico Nacional, a preguntar qué había sobre relatos míticos de argentinos, de América, y nos dijeron, ah, sí, está en la revista Runa. Bueno, ¿por qué no me la trae? Le dijimos. No, dijo, vayan ustedes y la sacan directamente del estante, están ahí, miren. Estaban ahí todas las revistas Runa de los años 60, que publicaba un instituto de etnografía dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, bueno, fenómeno, entramos, fuimos a buscar y empezamos a sacar las revistas. La revista Runa tiene el índice en la tapa, o sea que era fácil, porque uno lo sacaba y veía lo que había, no, esa no. Hasta que encontramos una que decía mitos de Huelche, mitos del sur argentino, de la Patagonia. Bueno, acá está, lo encontramos, una alegría. Llevamos la revista a la mesa, nos sentamos ahí, vamos a abrir la revista, 1994, 95. No estaba cortada la hoja, o sea, estaban pegadas las hojas. Nadie las había abierto en más de 30 años. Museo Etnográfico Nacional, la revista Runa, la única revista que un instituto etnográfico de la Universidad de Buenos Aires había desarrollado, y donde estaban los mitos de nuestro país, por lo menos los del sur de nuestro país. Nadie la había abierto, nunca. Es increíble, no estaba abierta. Tuvimos que pedirle una reglita para abrir todas las hojas y poder leer este mito que vamos a ver hoy. Esa es la historia del mito que vamos a ver hoy. Después seguimos buscando y encontramos otras fuentes y demás. Pero el Museo Etnográfico Nacional, ¿no? O sea que esto que estamos haciendo de situarnos acá y mirar desde nuestra matriz energética, y tomar los mitos como punto de partida para entenderla, es bastante novedoso, ¿no? Pasaron 20 años de que descubrimos la revista esa, y hoy recién a nosotros somos medio lentos, nosotros también. 20 años después se nos ocurrió ya más o menos cómo organizarlo esto. Entonces vamos a hacer una comparación. Lo que vamos a hacer es una comparación primero, y para que se vea la cosa y entonces lo podamos discutir, entre este mito, que es muy fundante, muy básico, y el mito que nosotros consideramos más o menos paralelo en cuanto a importancia, que es el que casi todos conocemos, de Edipo, rey, mito europeo, y ver cómo los elementos son parecidos, pero lo que ocurre es totalmente distinto. Y por lo tanto la energía, la matriz energética nuestra parece ser, si esta hipótesis es cierta, distinta de la matriz energética de Europa y seguramente de otros continentes también. Entonces vamos a hacer eso, vamos a comparar los dos mitos. Empezando por el de Elal, o sea, empezando por acá, como dijimos. Elal. El héroe de Huelche es Elal. Elal. Lo que está escrito ahí es el relato bien sintetizado, con escasa redacción, bien sintetizado. La primera parte, no el comienzo. Sí, hay 2 o 3 diapositivas y bueno, se va a desarrollar el relato. Y lo que hacemos es que leemos rápidamente el relato, interpretamos, pasamos a otra, interpretamos. Esa es la idea. Así que ahí ya aparece el padre de entrada, que fíjense, no sé si alguien lo quiere leer fuerte o... No, mejor lo leemos porque así no... Nosotros... Sí, porque si no... Bueno. ¿Querés leerlo vos, que tenés una voz clara y potente? Bueno, el padre Noshtej es un gigante hijo de la oscuridad. Secuestra y viola a la madre, mujer ratón, luego la mata. Saca el al del vientre materno a fin de comérselo, pero antes lo pone a orear. Así comienza el mito. Situación inicial. Aclaremos lo de los personajes, ¿no? Lo de los 3 vamos a partir de componentes. una hipótesis general que la vamos a aplicar al mito de Elal, y la misma hipótesis la vamos a aplicar al mito de Edipo. En los dos mitos aparecen básicamente 3 personajes.
el padre, la madre y el hijo. Entonces, vamos a hacer una interpretación general, amplia, que después se va ajustando en cada etapa del mito de estos tres personajes. La interpretación en general, en primer lugar, es al padre lo vamos a interpretar como al Estado, la organización de la comunidad. A la madre la vamos a interpretar como el territorio que ocupa una comunidad, la tierra. Y al hijo lo vamos a interpretar como el pueblo. Por supuesto, esto requiere después ajustes y aclaraciones y expansiones y achicamientos que ya van a salir. Pero básicamente vamos a usar esta trilogía. El mito habla en símbolo, habla en enigma, o sea, uno no puede no interpretarlo el mito, nunca es literal, es explícitamente no literal, simbólico. Sí. Entonces uno tiene que darle un contenido, y el contenido tiene que ser coherente y respetar la estructura del mito. Y además hay que interpretar todos los elementos. Si uno interpreta una parte y otra no, se desfasa la interpretación. Hay que interpretar todos los elementos de manera coherente y bueno, y ver qué relaciones tienen cada uno de esos elementos. Entonces, acá lo que está diciendo... perdón. Que de aquí en más es todo dialogado, o sea que el que quiere preguntar algo o comentar algo, por supuesto, nosotros vamos diciendo, y el que quiera aportar algo, bienvenido. Entonces, basándonos en esa correspondencia que planteó recién Jorge, la idea es que el Estado, por lo menos la intuición que han tenido estos pueblos, es que es un gigante hijo de la oscuridad. Esto empieza así. Después esto toma Lo que aparece como otro Estado trayecto. es caracterizado como hijo de la oscuridad. Y ya no es un gigante. Es un personaje que en todas las mitologías de todos los pueblos es bastante brutal y Sí. bastante poco amable, ¿no? Como se ve acá en este mismo. El tema es que este Estado, esta autoridad, estos poderes organizados, estructurados, secuestran y violan a la madre, o sea, secuestran y violan al territorio. Y después la matan. Ahora, a mí se me confunde la oscuridad, o sea, en realidad como que viola la oscuridad, porque viola a la madre. Es hijo gigante de la oscuridad. No, pero la madre del alma. Ah, es la esposa. Sí, es su esposa. Yo ya pensé que era peor. Es la esposa. Sí, digamos, Claro. entre comillas, la esposa. Él viola, secuestra al territorio. Sí. Ese Estado, ese poder. Sí, no es a la Está bien, oscuridad, no, porque la idea es que siempre el sujeto de todo esto es el al. Entonces, padre es del al, madre es del al, Ahora entendí. siempre del al. Sí. Claro, es cierto, dicho así parecía. Sí, parecía la como que madre, era un hijo. su propia madre. Claro, sí, claro. No, es una mujer a la cual él rapta, Sí. que está caracterizada como mujer ratón, Mujer ratón. que casi todas las mitologías hacen paralelos con los animales, después vemos qué sentido tiene eso, pero el asunto es que secuestra y viola a la madre, o sea, ese poder organizado secuestra y viola al territorio, secuestra y viola, ¿qué puede ser? Conquista Claro. al territorio. Saquea el territorio, diezma el territorio, todas esas ideas pueden estar. Invade Sí. el territorio. Sí. Lo despoja. Lo despoja, con la claro. fuerza. Contamina. Eso. Sí. Esa sería la interpretación. Sí. Cuando está ya embarazada, que está por nacer el al, que en nuestra interpretación sería el pueblo, se está generando la posibilidad de un pueblo, de un conjunto que tiene una conciencia, un amor por el territorio, o sea, por su madre, un sentido de pertenencia por ese territorio, y además una conexión, porque desciende de él, de esa estructura, que sería el pueblo. Bueno, en ese momento la mata a la madre, termina con el territorio,
y quiere comerse al propio pueblo. A la posibilidad naciente a la posibilidad de que pueblo. nazca el pueblo. Acá hay que distinguir lo que podría ser pueblo de lo que podrían ser meros habitantes o meros gente dispersa, multitud o masa o lo que fuera. Cuando hablamos del pueblo acá es una persona, es el alde, es un chico, algo organizado, que tiene organicidad, que tiene conexión con la madre y el padre, ¿no? Entonces él lo que intenta hacer es comerse esa posibilidad, pero momentáneamente lo pone a secar. Claro, lo pone a orear. Lo pone a orear, dicen lo que cuenta el mito, ¿no? Claro. Muchas palabras son textuales de las personas, de los viejitos, que en los años 60 lo relataron. Sería más rico, más sequito. Más sequito, sí. más crocantito. Claro. Ahora vamos a la abuela entonces, la próxima. Alguien lo salva. Entonces tiembla la tierra. Nostej se sorprende. Y la abuela aprovecha para rescatar a Elal. Esta es la abuela de Elal, la madre de esa mujer que fue comida. La abuela lo esconde en su cueva y lo cría. El dios Kosh castiga a Nostej anunciando que su hijo será más poderoso que él. Bueno, acá apareció la abuela, que es también una mujer ratón. Ahí es como algo de los mitos, ¿no? Claro, ¿qué significa? No, que digamos, ¿de qué? La similitud de que le avisa que el sí, hijo va a ser más poderoso. Sí, ya hay un correlato. Ya hay un correlato con Edipo. El Edipo te va a matar y acá te avisa que va a ser más poderoso. Tu hijo, sí. Bueno, el asunto es quién es la abuela, qué es la abuela, qué significa la abuela ahora. Aparece un nuevo personaje, un cuarto personaje. ¿Qué significa la abuela? Que es la que salva al pueblo, digamos. Claro. La que salva la posibilidad de que el pueblo pueda desarrollarse. Claro. Nosotros creemos, ¿qué les parece? ¿Tienen alguna idea? Sí, la que devuelve identidad. Sí. La memoria. Pero la memoria. Claro, La memoria, es como claro. la memoria, Es la memoria. digamos, todas las experiencias anteriores, el mito, los cantos, mismo. la historia. El mito mismo. Claro, el mito mismo puede Y ser. la historia, Sí. digamos, que es una especie de una transformación del mito. La que le da el potencial para que vaya a suceder, ¿no? Al nieto. No te entendí. La que le va a dar el potencial. Sí, claro, porque bueno, lo cuida, lo salva y lo cuida. Sin memoria, sin esa memoria, y sin esa memoria en el sentido cultural también, ¿no? de lo que se ha logrado. Claro. Lo que se ha logrado, no hay posibilidad de que se desarrolle un pueblo, o sea, un conjunto con esa conciencia, ¿no? de pertenecer y de amor por el suelo natal y de conexión, de identificación con una organización, que acá por ahora no se da, pero sería lo que constituye el pueblo. Bueno, ahora todos los aprendizajes que hace Elal mientras es criado por su abuela. Con muchísimos mitos, el héroe crece a una velocidad imposible de igualar. Habla a los 2 meses, come solo, bueno, tiene así esa peculiaridad. Elal inventa el arco y las boleadoras, caza un guanaco y enseña a tratar su cuero y coserlo. Se hace botas de guanaco, después de haber aprendido a procesar o a tratar el cuero. Sabe trabajar la piedra. De niño amansa a algunos animales, cóndor, avestruz, guanaco. Obtiene y da a los hombres el fuego, que toma del quirquincho o piche. El quirquincho es el armadillo. Para ellos es así como una mulita. El fuego lo sacan del quirquincho. Y el quirquincho tiene escondido el fuego. No, pero tiene sentido, van a ver. Bueno, ¿qué son todas estas cosas? ¿Qué significan? ¿No? El arco. El arco. El arco es un símbolo de síntesis de opuestos, porque el arco para emitir la flecha tensa en direcciones opuestas y después
la dirección en la que sale es como una síntesis de esa atención. Así que una de las primeras cosas que el AL aprende o se hace experto es en encontrar síntesis de polaridades, encontrar como puntos de acuerdo entre polos. Esto así dicho a lo mejor parece un poquito abstracto, pero son aprendizajes del pueblo, no nos tenemos que olvidar que el AL es el pueblo, del pueblo y que van directo a la praxis, o sea, la manera en que se resuelven, nos vinculamos y resolvemos los conflictos en el seno del pueblo. Claro. Una cosa muy importante es que la polaridad, esa polaridad que expresa el arco, es una polaridad de dos polos positivos. Un polo tira para un lado y el otro polo tira para el otro. Un polo no es la negación del otro polo, nada más. Es otro polo. O sea, tiene tanto valor el polo que tira para abajo como el que tira para arriba, para el derecho, la derecha y la izquierda. Son por la positiva. Entonces la síntesis siempre es una síntesis de dos posiciones positivas. No al estilo, para los que saben el tema o que alguna vez lo leyeron, no se trata de la síntesis hegeliana del filósofo alemán Hegel, en donde una posición es positiva y la otra es la negación de la primera. No es eso, es posición, posición, como ocurre en la realidad. Porque en la realidad el conflicto se da porque yo quiero una cosa y la otra persona, por ejemplo ella, quiere otra. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué se hace? Lo que quiere ella. No, digo, tratamos de buscar una posición de síntesis, pero son dos posiciones por la positiva. No es simplemente que uno niega al otro. Y eso es el arco tiene ese símbolo. Y el AL, entonces, al generar ese artefacto, está mostrando que sabe trabajar las oposiciones positivas a través de la síntesis. Porque por lo menos ese tiene que ser práctica. Un aprendizaje del pueblo para sostenerse como tal, que parece ser que es el aprendizaje clave, porque es lo primero que inventa el arco. También inventa las boleadoras, que es un instrumento un poco más rudimentario, muy útil también, pero un poco más rudimentario, porque las boleadoras lo que hacen es inmovilizar al animal, lo inmovilizan, se tira a las piernas, a las patas, se tira a las patas, entonces lo inmoviliza. Las boleadoras son un símbolo del concepto, de la conceptualización, que es un instrumento más rudimentario que el arco, que genera síntesis. El concepto agrupa, no genera síntesis, solamente busca similitudes y paraliza la situación. Cuando yo tengo un concepto de algo, lo dejé quieto. Las dos cosas entonces se desarrollan. El lado conceptual lógico y el lado más de síntesis práctica, mucho más ligado a la praxis, a la resolución de la vida concreta, ¿no? Como Géminis, Sagitario. Más o menos, ¿sí? o Virgo, Sagitario. Como un creador de la técnica, ¿no? El AL, por lo que viene ahora, sí, es como un creador. El saber trabajar la piedra sí. ya es lo que llamaríamos hoy tecnociencia. Tecnociencia. O sea, es el trabajo que genera utensilios. Porque el arco va más allá del utensilio, es como es un útil, sí, pero tiene un simbolismo práctico, que va a la praxis, o sea, a la relación humana. El arco sirve para resolver la relación humana. Bueno, está bien. En cambio, el trabajo de la piedra es bien la tecnociencia, la técnica, que resuelve problemas prácticos, pero en el sentido técnico, ¿no? ¿Cómo hago para cuerear al animal después que lo casé? Tengo que tener un instrumento que me permita cortar la piel. Eso es técnica, ¿no? Eso también, tercer lugar eso, fíjense las tres cosas, ¿no? La tecnociencia, el saber conceptual y el saber práctico. Práctico en el sentido griego de praxis, o sea, de lo humano, de resolver lo humano. Los vínculos humanos. Político, claro. podríamos decir. Y el otro tema interesante es que la bota apunta al pie, y el pie, que siempre es un símbolo de lo colectivo. Porque el pie, pero que resume en el cuerpo humano, resume la totalidad del cuerpo. Corresponde a Piscis. Sí, que sepa
que se construya la bota es también otro símbolo de la mayor importancia, porque la bota es lo que le da cierta carnadura visible y contenedora al colectivo, al conjunto del pueblo. Entonces es como también como la cultura, en un sentido general, lo que envuelve la cultura y los modos, el etos del pueblo. Ese está representado por la bota. Y el tema del fuego, lo que es llamativo, lo que es muy interesante, es que ellos lo sacan de un animal muy terrestre, ¿no? El tirguincho anda por ahí arrastrándose, de unas patitas chiquitas. Fíjense, acá el fuego viene de abajo. En cambio, en los mitos europeos, el fuego viene de arriba. Lo va a buscar Prometeo al Olimpo, se lo roba a los dioses y lo trae para abajo. El fuego baja y acá el fuego sube, porque el fuego sube. Entonces, esto marca ya que acá la estructura energética es diferente. Es diferente, que el fuego salga de abajo, es muy llamativo. ¿Cómo del quirquincho? Es rarísimo. Pero bueno, está mostrando eso, está enfatizando, lo está diciendo como con énfasis, ¿no? El quirquincho saca el fuego. Es una cosa rara. Y el fuego es el espíritu, es la evolución, la toma de conciencia de nuestra existencia. Entonces acá nosotros construimos el espíritu desde abajo hacia arriba. Y es la identidad también, porque no olvidemos que estamos hablando del pueblo, porque uno lo pierde de vista a lo mejor y lo hace muy personal. El fuego que conquista el al es la identidad del colectivo, la identidad del pueblo. Así que... es interesante una cosita que me acordé. En el Martín Fierro hay un verso que dice: el fuego para calentar debe venir desde abajo. O sea, el Martín Fierro recoge esa misma idea y la expresa poéticamente también, ¿no? ¿Sabés qué? Yo leí una vez un mito de que entre los pieles rojas, que son... Es lo mismo. Viene del conejo. Es el conejo el que trae el fuego. Que a mí me llamó la atención. Claro, acá como no había conejo, claro, lo agarraron al pobre Quinchín. Claro, pero... Sí, claro. Llamó la atención. Claro, pero es la misma estructura. La misma estructura. Esta estructura está en toda América. Claro. Está en toda América, completa. Bueno, ahora el al le pide a la abuela que le cuente su historia. La abuela primero se niega un poco, pero después, desde los 5 años, conoce los hechos. El al va a ajustar cuentas con Noshtej, que era el gigante, el padre, el hijo de la oscuridad. El punto débil de ambos, padre e hijo, es el talón derecho, pero el al, aleccionado por la abuela, refuerza con cuero su bota. Se enfrenta con el padre, quien lo persigue y muere o queda detrás de una barrera que no puede atravesar, hecha por el al. Así que ahora, en esta parte, el al es cuando, digamos, es nutrido por la memoria, se entera quién es. Ya tiene identidad, a los 5 años. Como que logra su identidad desde el contacto con la memoria. Eso es importante. Y eso es como que lo posiciona para ir a enfrentar al padre. El talón es el punto vulnerable de padre e hijo, es el punto que tiene que ver con la posición erguida, la posición humana, así que es un punto clave del cuerpo. Vieron que en muchos mitos aparece el talón como punto. Sí, hay otra coincidencia. Sí, si uno le cortan el tendón de Aquiles, el tendón del talón, no se puede sostener erguido, no te puedes quedar parado. O sea que es un símbolo de la forma humana. De lo que llegamos a hacer, de claro, la evolución. La posibilidad de ser humano. Es un símbolo de la posibilidad de ser humano. Entonces, bueno, es un punto débil porque en nosotros la humanidad no está ganada.
está ganada la mamiferidad, digamos. Somos mamíferos, eso seguro. No hay ninguna duda, ya lo tenemos ganado. Pero filogenéticamente, pero la humanidad no. La humanidad hay que mantenerla. Por eso es un punto débil. Entonces hay que cuidar, hay que cuidar, mantenerse erguido. Porque si no uno vuelve al mamífero, ¿no? Y la memoria lo alecciona que ese punto humano lo refuerce con cuero de su bota. Dijimos que la bota eran todos los productos culturales. Así que es como que la memoria le dice, va a ser más sólido, más fuerte si reforzás tus propios productos culturales, a enfrentarte con ese estado que hasta ahora pareció como un estado muy, muy cruel, muy represor, muy... Saqueador. Saqueador, sí. Bueno, y ahí se enfrenta, pero no dijimos que se enfrenta, que lo persigue, que muere. Sí, según algunas versiones, el padre, Nostej, muere, lo persigue y se mete en un zarzal, y las mismas espinas del zarzal lo hieren y se desangra el padre, y muere ahí. No es que lo mata el Al, sino que muere por su propia persecución. Y en otras versiones, el Al construye un bosque, una especie de línea de árboles, y el otro no puede pasar de ahí. Hace un límite y ya no puede pasar. Son dos variantes. El asunto es que el Al, efectivamente, cumpliendo la predicción de Kosh, que es el dios máximo, supera en poder a Nostej. Eso es como profético del mito, ¿no? Sí. Ahora, no contento con eso, Nostej envía a otro gigante, su hermano Gostej, contra el Al. Pero Gostej no logra reconocerlo y empieza a devorar a todos. El Al lo enfrenta y lo vence, y humillado se aleja. Son como nuevos enviados que mandan... Hay un segundo monstruo, digamos, un segundo gigante que, vencido el primero, aparece el segundo. Se puede interpretar de muchas maneras. Una posibilidad es, hacemos la Revolución de Mayo, y todas las revoluciones equivalentes en toda América, pero las oligarquías españolas o la monarquía española es reemplazada por las oligarquías de cada lugar, y es un nuevo gigante, digamos, que es pariente del anterior, digamos, ¿no? Mucha diferencia en el fondo no hay. Claro. Peor todavía, pues se empieza a devorar a todos. Y además no lo reconoce la oligarquía, esas oligarquías de cada país que toman el poder en toda América, no reconocen al pueblo, no lo ven, no lo entienden, no lo ven. Entonces se comen a todo el mundo. Y ahora ya estamos cerca del final. Ahora viene algo novedoso. La abuela intenta seducirlo. Sí, a Hilal. Pero él la reduce a laucha para que viva bajo tierra. El Al parte montado en un cisne hacia la casa del sol y la luna para casarse con la hija del sol. Supera las pruebas y engaños que le ponen la luna y el sol, vuelve seguido por la hija del sol. Bueno, no hay plagas, es para compararlo con Edipo, que si hay una peste, acá no hay plagas. Así que vuelve seguido por la hija del sol. Esta sería la última escena. Bueno, está este tema de la seducción de la abuela. O sea, seducción de la memoria. Es muy común que los mitos digan algunas cosas que son como precauciones. Ojo, cuidado con la abuela, dice. Acá el mito está diciendo, ojo, cuidado con la memoria. Cosa que no te atrape la memoria y te transformes en una agrupación tradicionalista, ¿no? Que lo único que haces es caminar por la Plaza de Mayo, por la Avenida de Mayo vestido de gaucho, ¿no? Eso no tiene ninguna... Es una tontería. Entonces el Al la saca corriendo a la abuela y le dice, mira, vos quedate ahí
Y la manda bajo tierra como si fuese que desde ese nivel la memoria puede ser matriz de transformaciones y no fosilización, claro. No un fósil, porque cuando ocurre eso de las asociaciones tradicionalistas es como que se fosiliza claro, no puede memoria, seguir creciendo, ¿no? La tradición claro, se tiene que renovar, si no se renueva sí. es lo mismo que es peor, es peor, es ser seducido por la abuela, digamos. Bueno, y ahora aparece el cisne, que es un animal clave. Una vez que logra esta estabilidad, el al se va hacia un lugar alto, que no se sabe bien dónde es, montado en un cisne. Esto es muy interesante por el simbolismo del cisne. El símbolo del cisne tiene una clave, que quiere decir que el al ya tiene una identidad, ya tiene la identidad ganada. Si no, no puede ir montado en un cisne, que es un animal relacionado con Apolo en los griegos y en otras mitologías, siempre con dioses solares, y que además cruza la simbología leonina, llamémosle, la simbología del corazón y del sol, con la simbología de la pareja. ¿No? Porque el cisne es famoso porque, digamos, tiene no vuelve a ser pareja una vez que se muere uno de los dos, y además es famoso por el famoso beso del cisne, que cuando se dan el beso, o lo que se podría llamar un beso, forman un corazón. Seguro todos lo vieron. Sí, está la imagen. ¿Y puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No tiene relación con...? Este es el beso del cisne. Sí. Con el cuento del patito feo, que era el más hermoso de los cisnes, porque encontró su identidad, ¿no? El cisne era feo porque estaba en un lugar donde no debía... Claro. Sí, está totalmente ligado a la identidad. El cisne está en todas las mitologías está conectado con el sol y con todos los símbolos, con el sol, el corazón, Leo, y todos los símbolos que tienen que ver con la identidad. Ir montado en un cisne quiere decir, yo ya tengo mi identidad. Pero voy al encuentro de otro que ya aquí, lo que aparece acá, sí, que va volando y que va a casarse. Va a buscar a su esposa, digamos, a su novia. Sí, va a casarse. Va a casarse. Es un héroe que se quiere ir a casar. no hay muchos en las mitologías. Este de acá se quiere ir a casar. El tema es Lo que lo mueve es casarse. El deseo del al. Guardamos acá la primera fila. Primera fila. Primera fila, sí quedó. El deseo del al es ir a casarse. Fíjense qué mito que es este, ¿no? Porque hasta ahora el al fue... Si se podría correr la silla de... Yo me sé mejor. Porque estamos No voy a filmando. llegar. No, si acá. Allá hay banquitos El deseo de Alá es ir a casarse. Es ir a casarse. Es ir a casarse Claro. con la hija del sol. Es bastante insólito. Porque hasta ahora él fue resolviendo cuestiones así urgentes, digamos así, que tuvo que hacer, digamos, poner en orden el tema con el padre, con la abuela, inventar toda la cultura. Pero cuando, digamos, cuando aparece el deseo, que es lo que mueve, el deseo es ir a casarse con la hija del sol. Ahora fíjense lo que pasa acá. Él se quiere casar con la hija del sol. O sea que uno diría, eso representa la identidad. Todavía no la tiene. Pero él va montado en un cisne. Entonces sí la tiene la identidad. Entonces, ¿qué significa esto? Él ya tiene identidad, pero su deseo básico, el que le da sentido a todo el asunto, es ir a casarse con la hija del sol. Esto habla de cuál es la identidad, de qué identidad se trata. Y nosotros no estamos acostumbrados a esta identidad, que paradójicamente es la nuestra. Fíjense, si él ya tiene identidad, pero su deseo, o sea, lo que lo mueve, es ir a casarse con otra que también tiene identidad, porque es la hija del sol. Si la hija del sol no tiene identidad, ¿quién la va a tener? Entonces son dos identidades. Pero las dos ya tienen identidad. Por lo tanto, lo que hay es una entidad, un ser,
una persona, un agente, que tiene como en potencia, digamos así, tiene ya instalada la conexión, porque si no, no la podría ir a buscar. Digamos, como si dijéramos, el AL ya está casado de nacimiento y solo por eso va a buscar a quien es su otra parte, su otra identidad, su otro ser completo, no su otra parte, sino su otro ser completo, para realizar lo que él es. Ya está entero, pero a la vez no solo entero, sino que tiene más de uno adentro. Y eso lo tiene que realizar, lo tiene que completar. Tiene que completar su destino haciendo real lo que él ya es. Bueno, eso es. Por eso es un ser con identidad que busca casarse con otro ser con identidad, y de ahí sale la realización de la identidad. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad. Nosotros nacemos casados, digamos así, o para decirlo de otra manera, nacemos mestizos. Yo diría que el símbolo, uno de los símbolos posibles para esto, es el mestizo. Nosotros somos mestizos, pero no mestizos de sangre. Mestizos de sangre también, pero no somos mestizos de sangre en un sentido de fondo, energético, ontológico, como lo quieran llamar. Somos mestizos de alma, somos constitucionalmente mestizos. El otro ya lo tenemos adentro, solo nos falta realizarlo, nada más. Ir a buscar a la hija del sol, ir a buscar a la otra identidad. Esto parece medio un poco extraño, pero es nuestra identidad. Así es nuestra identidad. Por eso nuestra cultura, nuestra estructura, nuestro modo de ser, cada vez que se expresa, digamos, desde abajo, como el fuego ese, busca casarse, o sea, busca hacer acuerdos. Nuestro deseo siempre es hacer acuerdos. Si uno analiza la historia de las relaciones entre todas las tribus de América y de Argentina, absolutamente, con Nostej, con el padre terrible ese con el cual se enfrentaron y nos seguimos enfrentando, siempre está la voluntad de hacer acuerdos. Hay una historia de acuerdos. Absolutamente. Hay un libro de... Sí, hay una historia de acuerdos que no es la más conocida, justamente. Tuvo que llegar alguien que hizo la investigación, que se llama Sarasola, que es bastante conocido, un antropólogo, que se dedicó a recopilar cartas de los caciques desde 1810, por lo menos, todo el siglo XIX, y las cartas de los caciques a uno le asombran absolutamente porque la voluntad de acuerdo era pero impresionante. Y no solo eso, se adaptaron, para los caciques lo que valía era la oralidad, porque todos estos pueblos, no se dice ágrafos, porque ágrafos parece que se les dice porque, bueno, no tienen escritura, claro, le falta algo. Eran pueblos de tradición oral. Se tuvieron que adaptar como, digamos, hacer el esfuerzo de respetar la letra escrita. O sea, tener algunos de su grupo que aprendieran a escribir, cosa de que los tratados pudiesen ser como puestos en letra escrita, que era lo que valoraba el otro lado, la letra escrita, la escritura. Así que esta persona, Sarasola, hizo todo el recuento del siglo XIX y a uno le asombra la cantidad de acuerdos, pero ya desde las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, Rosas, Dorrego, después de eso con Urquiza, con Mitre, hay una enorme cantidad de cartas con Mitre que evidencian la voluntad siempre de, bueno, a ver cómo podemos negociar, cómo podemos acordar. O sea que no es algo que uno lo dice así porque no tiene su sustento histórico, no es la línea que nos han enseñado, pero tiene su sustento histórico. Siempre en la Argentina todas estas naciones demostraron su voluntad de acuerdo. Después, bueno, por ahí no les resultó, pero hay una voluntad de acuerdo que cuando uno analiza el mito también aparece.
Pero, Sí. por ejemplo, no sé, los incas, o sea, antes de los españoles, todo eso, ¿qué se sabe de cómo...? También. ¿También? Sí, antes de O sea, sí, 1810. respetaban un poco más, pero no dejaba de ser un imperio tampoco, ¿no? Es como que... Lo de los incas. Sí. Y yo lo que Incas, sé es lo aztecas, mayas... Sí, eran, digamos, muchas civilizaciones juntas que estaban muchas veces en estado de guerra continuo. Los incas armaron durante unos 100 años un intento de unidad de todas las comunidades que había desde Quito hasta Mendoza. No lo hicieron siempre con violencia, militarmente, lo hicieron básicamente comercialmente, a través del trueque, pero si alguno se retobaba también iban así, pero básicamente eran acuerdos comerciales, porque no podés en 50 años más o menos que duró controlar desde Quito a Mendoza sin rueda, con medios de transporte lentos, no se puede controlar eso. Si no haces acuerdos no funcionan. En las zonas más pobladas y todo, sí, seguramente había peleas, luchas, guerras, y de hecho fue lo que aprovecharon los españoles. Lo que aprovecharon los españoles es la división que había en el Imperio Inca. Para tomar el Imperio Inca se aliaron, o sea, una facción hizo acuerdo con Pizarro y atacaron a la otra facción. Divide y reina. Por eso 17 españoles tomaron el Imperio Inca. 17 españoles. Bueno, entonces ahora avanzamos con... Yo quería decir que se me ocurría con lo que habían planteado, esto del cisne, que era también un flotelúrico que, por un lado, deja como guarnecida la memoria, ¿no? Enterrada, sí, pero que, como viva. decía Ani, claro, sigue dando sus frutos, pero él necesita también, digamos, lo luminoso, es decir, esos dos polos positivos. Claro, ¿no? claro. Claro, La tierra y el sol. El mito dice, que acá no lo pusimos, que una vez que él logra sortear las pruebas que le hacen, a que no vamos a entrar esta vez en eso porque se hace muy largo, pero le ponen una serie de pruebas que él sortea, y cuando la consigue a la hija del sol, ay, me olvidé lo que iba a decir. No sé, que él se va y va fundando islas. Que al terminar los manda al sol y a la luna al cielo. Él. Los destierra al cielo. Por todas las trampas que les habían puesto, todas las pruebas que le ponen. Entonces se lleva a la hija del sol y los manda al cielo, y desde ese momento la luna y el sol están en el cielo. Pone orden. Orden, claro. Divide cielo y tierra, ¿no? Que es también una acción básica para dar sentido. Si no, no hay sentido. Yo pensaba en la oscuridad. ¿Qué? Que pensaba en la oscuridad, la conversación que tuvo con su abuela. ¿Cómo fue? ¿La de la seducción? No, la conversación hasta enterarse de la oscuridad. Sí. Porque él sería como el nieto de la oscuridad. Por parte de la padre. oscuridad del padre. Por parte de padre. Sí, por parte del padre. Y él, para mí, su identidad, como decir que ya la tiene que ver con sacarse la oscuridad. Y sí, y por eso va a la luz. A la luz. Claro, al sí, sol. Sí, él deja atrás la oscuridad. La oscuridad Sí, claro. tiene que vencer. La abuela le cuenta lo que pasó. Le dice, tu papá mató a tu mamá. A tu mamá y te sacó el bien. Y él le dice, bueno, lo voy a ir a hablar con mi papá. Y ella le dice, bueno, mirá, tené cuidado, mirá que es un hombre peligroso, te va a matar. No, yo voy a ir, le dice. Entonces le dice lo del talón. Le dice, bueno, si vas, tené cuidado con el talón, reforzá, y entonces andá. Y ahí va. Primero le dice que no vaya. Como buena abuela, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, esto sería el mito del alma. O sea, el mito de acá, situados acá, y lo que surge de la estructura energética nuestra. Ahora vamos a lo que surge de la estructura energética de Europa. Encarnada en el mito de Edipo. Porque entonces pone el cuadro sí, vamos a ver una cosita muy importante. Sí.